Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal de Tarifa Fan. En esta ocasión vamos a hablar sobre una operación que atañe a la bolsa española y que ha suscitado el interés de la comunidad. Concretamente me refiero a la operación de OPA Hostil que ha lanzado BBVA sobre Banco Sabadell. Hace unos días se conocía la noticia de que BBVA pretendía una OPA sobre Sabadell en 2,22 euros por acción. Sin embargo, tras el rechazo de la directiva de este banco, pues se ha decidido que van a lanzar una OPA hostil sobre la compañía. A lo largo de este vídeo vamos a ver algunas de las implicaciones relacionadas con la concentración del sector bancario en España, las distintas posiciones de actores relevantes que pudieran influir en el éxito o fracaso de esta OPA. Y asimismo, pues vamos a ver algunos de los pormenores en términos de beneficios y también detrimentos que llevan implícito esta operación de OPA hostil. Lo primero que podríamos decir es explicar qué es una OPA hostil. Bueno, pues una OPA sería una operación en la cual una compañía adquiriría una participación mayoritaria sobre otra compañía e integraría sus operaciones dentro de la misma. Esto sería una OPA y que se llevaría a cabo con el consenso de la directiva y de los accionistas mayoritarios de la otra compañía. Sin embargo, una OPA hostil pues se salta directamente a la directiva, que en este caso no estaría de acuerdo con la operación, y pasa directamente a los accionistas tratando de convencerlos de que es una buena operación vender sus acciones a 2,22 euros, con una prima sobre el precio de las acciones antes de lanzar la OPA de en torno a un 30% y de en torno a un 50% sobre el precio medio de los 3 meses anteriores, lo cual es una prima pues sustancial pero bastante habitual en este tipo de operaciones de mercado. Bueno, el mercado no ha terminado de creerse del todo esta operación. Como vemos, las acciones de Sabadell pues ya subían solo un 3% hasta 1,85 euros, es decir, si la operación se llevara a cabo, pues habría todavía un gran margen de beneficio para los accionistas. Y BVA pues sí caía por lo que voy a explicar posteriormente, porque la operación de OPA en principio podría perjudicarles porque han pagado una prima, un precio superior al que el mercado considera que vale Sabadell, y además la OPA podría verse estancada en uno de los últimos pasos, con lo cual no se podría llegar a desarrollar la integración que pretende BBVA y por tanto pues las sinergias que está anunciando y que pueden generar mayores márgenes podrían verse estancadas, convirtiendo a BBVA en el mayor accionista de Sabadell, pero no teniendo la posibilidad de integrar a ambas entidades. Como he dicho, pues bueno, la OPA tiene una prima que se encuentra dentro de los rangos habituales, dentro de un 30% sobre el valor de mercado de la compañía en la fecha de la primera OPA, claro está, y en torno a un 50% superior en el valor medio de las acciones en los 3 últimos meses. Por tanto, desde BBVA se piensa que los accionistas principales de Sabadell pues van a estar de acuerdo con esta operación y aceptarla, a pesar de que la directiva pues la ha rechazado en primera instancia. En primer lugar, quiero hablar brevemente de la concentración de mercado, pues esto es uno de los elementos que están aduciendo distintos actores para opinar que esta absorción no debería llevarse a cabo. Es cierto que el sector bancario en España pues tiene una concentración bastante elevada, en torno al 70%, lo cual está haciendo que crezca sus beneficios y que también en cierto modo pues se pueda perjudicar a sus clientes porque las dinámicas competitivas terminan incurriendo a mi juicio en una suerte de cártel que puede ser un cártel implícito, es decir, no tienen que dialogar para establecer los precios o las remuneraciones que realizan a los depósitos, por ejemplo, sino que directamente pues van interactuando y deciden de manera implícita, pues establecer pocos beneficios para los clientes porque esto les favorece a todos los miembros del cártel, que serían pues Santander, BBVA, La Caixa, etcétera, los principales participantes del mercado bancario español.
Un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de observar por qué la banca española está obteniendo unos beneficios tan amplios en este entorno de tipos de interés medios altos que se ha generado como consecuencia de los repuntes inflacionarios postpandémicos. Y como vemos, un elemento muy reseñable que hay que considerar es la incultura financiera de la población española. Es cierto que la mayor parte de la población española se piensa que invertir en bolsa es como jugar a la lotería. Tampoco existe una cultura de invertir en bonos del Estado. Y sí que existe una gran tendencia a confiar más en la banca tradicional, que normalmente remunera los depósitos de una manera muy escasa y también ofrece productos financieros que son muy poco eficientes y que normalmente lo que hacen es beneficiar a la entidad que los ofrece a través de amplias comisiones. En este sentido, el conocimiento acerca de la estructura financiera del mundo y sobre todo del valor del dinero en el tiempo, es decir, cómo evoluciona el valor del dinero conforme las dinámicas inflacionarias influyen en el mismo, pues es algo fundamental y que escasea en España y por tanto la banca no tiene incentivos para remunerar los depósitos. Esto lo que hace es que se genera un gran spread, es decir, una gran diferencia entre lo que la banca cobra a clientes, ya sean institucionales como empresas o particulares, por ejemplo, por una hipoteca o por otorgarle crédito para realizar una operación del tipo que sea. Ahí sí te están cobrando un tipo de interés relacionado con el que establece el Banco Central Europeo. Sin embargo, a la hora de ofrecerte una remuneración por los depósitos, las remuneraciones suelen ser escasas e incluso nulas. ¿Esto por qué es así? Porque el ciudadano español medio es muy reticente a invertir directamente o en acciones o bien invertir en bonos del Estado o otros productos que ofrecen una rentabilidad para el dinero tratando de salvaguardar el poder adquisitivo a lo largo del ciclo monetario. Otros elementos que hay que tener en cuenta acerca de por qué la banca está ganando tanto, por qué la concentración puede ser un problema. La creciente concentración puede ser un problema porque redunda en una reducción de empleo directa. Esto es algo que, aunque no te reconocen de una manera explícita, sí que va implícito con las reducciones de coste que plantea BBVA en esta adquisición, que son en total de 850 millones de euros. ¿Por qué? Porque te están diciendo, por ejemplo, que la utilización de dos apps sería algo redundante, que el departamento de informática también podría redundar en costes fijos que no serían necesarios con la integración de ambas entidades. Además, la sospecha, aunque esto no suelen anunciarlo porque tienen el compromiso de mantener el empleo de ambas entidades, el número de oficinas cuando se producen estas operaciones tiende a reducirse. Tienden a ser redundantes cuando se encuentran en espacios cercanos y por tanto tratan de atender a la clientela de ambas entidades en una sola sucursal. Y por tanto la tendencia es hacia la productividad basada en el modelo online, crecientemente online, lo que perjudica las tendencias que está tratando de implantar contra la voluntad de estas entidades, pues distintos gobiernos que quieren que exista una atención presencial de calidad para los usuarios de la banca. Ahora vámonos con las ventajas, es decir, para mí la concentración bancaria no solo tiene una serie de desventajas que hemos visto, como pueden ser pues la poca competencia que existe entre las entidades, la tendencia a remunerar peor a los clientes y por último, pues un detrimento a nivel de empleo. En cuanto a ventajas, pues tendríamos un sector bancario más sólido, una banca que obtiene más beneficios y que pues posee unos niveles más controlados de ratios, relacionadas con el manejo de la deuda, pues sería más apropiado para afrontar una eventual situación de crisis económica.
Por otra parte, los accionistas de Sabadell saldrían evidentemente ganando y los accionistas de Sabadell no tienen por qué ser grandes empresas o fondos de inversión, que también, sino que también hay pequeños inversores de España y de otros países que poseen acciones y que con esta operación pues se verían directamente beneficiados. Además, según se anuncia, pues los accionistas de BVA también disfrutarían de las sinergias que se pretenden obtener en la estructura de costes. Aunque como hemos visto en la reacción del mercado en primera instancia, los accionistas de BVA no tienen tan claro que esta situación se vaya a realizar de manera satisfactoria, es decir, no piensan que esta sinergia y que esta operación pues sea tan satisfactoria y que quizás el precio que han pagado, que quieren pagar, pues es demasiado elevado. Por otra parte, es cierto que todas estas sinergias de las cuales hemos estado hablando, la tendencia a ser una banca más competitiva, pues redunda en mayores márgenes y en mayores beneficios. Y lo bueno de los beneficios es que una porción muy grande de los mismos pues van dedicados a impuestos directos e indirectos que culminan en el erario público y que pueden servir para realizar políticas públicas de diversa índole. Es decir, estaríamos ante las dos caras de la baraja. Por una parte, una estructura oligopolística promueve una competencia menos intensa. La incultura financiera sumada a esta concentración bancaria, lo que hace es desincentivar la competencia y por tanto se remuneran menos los depósitos y otras inversiones. Y en tercer lugar, pues se reduce el número de empleados, lo que redunda negativamente en el empleo y la satisfacción de estos trabajadores. Pero por otra parte, pues tenemos que pagan más impuestos porque obtienen más beneficios. En segundo lugar, los accionistas pueden verse beneficiados de manera neta por la operación. Y en tercer lugar, pues estaríamos ante una banca más sólida que podría afrontar con mayores garantías un eventual riesgo sistémico que pudiera acaecer. Aquí tenemos, bueno, esta mañana estuve escuchando qué comentaba la directiva de BVA en torno a la operación, porque me pareció interesante. Y una de las grandes incógnitas que se planteaban en la prensa, aunque esto ya lo tenía yo meridianamente claro, es qué pasos debe seguir la compañía para realizar la operación, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión la compañía no ha nombrado uno de los pasos necesarios para realizar una absorción. Y esto lo han hecho de manera interesada. ¿Por qué? Porque el gobierno de España y con el consenso de todos los partidos políticos que yo he escuchado hasta la fecha, lo cual me parece bastante llamativo, pues rechaza la operación. ¿Por qué la rechaza? Por estas cuestiones que hemos comentado en torno a las desventajas que conlleva esta operación y además también por la forma en que se ha llevado a cabo, es decir, una OPA hostil contra los deseos de la directiva del Banco Sabadell. El procedimiento, por tanto, tendrían que pasar por las distintas autoridades monetarias, como las autoridades regulatorias, perdona, como puede ser la Comisión Nacional de Valores y de Mercados y Valores, como es la CNMV, la CNMC también pues debe pasar por los consejos de BVA y también tener la aceptación de los accionistas de Sabadell que vayan a aceptar esta OPA hostil. Y bueno, pues este plazo, este periodo estaría en torno a unos 6 8 meses. Aquí te indica de 5 a 6 meses, sin embargo, lo habitual es que sea en torno a 6 o 8 meses. Y quedaría la parte final y más importante del procedimiento, que es la aceptación de la absorción por parte del Ministerio de Economía. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque a través de todo este proceso que estamos nombrando, BBVA bien podría adquirir una participación mayoritaria en Sabadell y tomar el control de Sabadell, algo que podría hacer sin el permiso del gobierno o otras autoridades gubernamentales. Solo requeriría la aprobación de la autoridad europea relacionada con la competencia y los mercados, la autoridad española como es la CNMV y pues los accionistas de BBVA y los accionistas de Sabadell que vendan sus participaciones.
Sin embargo, una vez se tome esta posición mayoritaria en Sabadell, si se pretende integrar a la entidad, sí debe contarse con el consenso del gobierno. Esta ley que aprobó de Guindos en el año 2014, pues otorga esta potestad al gobierno de tal manera que no se puede realizar sin su aval. Y como vemos, pues, como veremos, esta operación pinta muy, muy negra, algo que ya está reconociendo el mercado. Hay prácticamente un 0% de probabilidades de que se lleve a cabo. Aquí explicamos la cuestión de una manera un poco más detallada, ¿no? ¿Tiene algo que decir el gobierno acerca de la operación? En la compra y toma de control del Sabadell, no. Esto es algo que puede realizar BVA sin contar con el gobierno. Tendría que contar con la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España y con la autoridad europea que se encarga de la regulación de este tipo de operaciones relacionadas con la competencia. Sin embargo, todavía no llegaría el momento en que podría intervenir el gobierno para parar esta operación. ¿Cuándo vendría? Cuando ya tenga en su control la mayoría de acciones de Sabadell, una posición de control BVA, y empiece la operación de absorción. Entonces, el gobierno puede rechazar que se lleve a cabo esta operación y tendría que seguir operando Sabadell por su parte y BBVA por su lado. En ese sentido, BBVA tendría la mayoría de acciones de Sabadell, pero no podría lograr las sinergias que se han anunciado, que básicamente tienen que ver con la reducción de distintos costes fijos que podrían volverse redundantes, como nombraba explícitamente el consejero delegado, pues la reducción de los gastos informáticos relacionados con el desarrollo de la app, que en este sentido pues pasarían de ser dos app a una. En ese sentido no haría falta que por integrar más usuarios hubieran más personas trabajando detrás, ¿no? Entonces se reduciría el coste en personal y en infraestructura digital, también en sus contratas relacionadas con el software. Y aquí es donde supuestamente estaría el grueso de estas sinergias en forma de coste. Yo entiendo también que existe una agenda oculta siempre en este tipo de operaciones y que de manera implícita, es conocida por sus accionistas y por el mercado. Y es que donde existan dos sedes, una de Sabadell y otra de BVA, pues esto va a terminar desapareciendo una de las dos una vez se realice el procedimiento y por tanto va a existir menor atención al público y una reestructuración a nivel de personal que va a redundar en un daño al empleo y un beneficio superior para BVA en este caso, con unos márgenes superiores que al fin y al cabo, pues bueno, el gobierno y los ciudadanos nos beneficiaríamos únicamente a través de ese pago de impuestos, que es bastante cuantioso, pero que tal vez podría no superar a las ventajas que se producen en la actualidad con más trabajadores integrados en el mercado laboral de estas compañías. Es algo, bueno, pues que es dudoso y que habría que ponderar. Aquí tenemos dos declaraciones que me parecen bastante relevantes. La primera es la de Carlos Cuerpo, que es el titular del Ministerio de Economía. Sin duda es la más importante porque es el departamento que en última instancia pues, va a tomar la decisión relativa a la absorción de Sabadell por parte de BVA y ya ha indicado explícitamente que tenemos la última palabra y rechazamos la operación. El ministro ha aducido distintas razones semejantes a las que he tratado de dilucidar al principio de esta presentación y se refieren principalmente pues al exceso de concentración bancaria, a la pérdida de puestos de empleo y también, como no, a la forma en que se ha realizado la operación en contra de los designios de la directiva de Banco Sabadell. Por su parte, Yolanda Díaz, la otra socia de gobierno del gobierno de España actual, pues indicaba lo mismo, que existe un elevadísimo riesgo de concentración bancaria que en última instancia pues perjudicaría a los clientes. Y bueno, aquí tenemos algunos de los argumentos que ha desarrollado BBVA para justificar la adquisición de cara a sus accionistas. Y indicaban pues que se va a producir una reducción de distintos costes fijos,
la estructura de costes fijos, hay gastos redundantes en ambas compañías y que por tanto se van a reducir. Esto pues al final va a terminar reduciendo la fuerza laboral, va a terminar reduciendo distintas subcontratas y sobre todo pues se centraban en gastos informáticos, aunque yo creo que esto siempre va más y tiene que ver también con la presencia física del banco en los distintos territorios. La tendencia que existe hacia la banca online pues se sigue profundizando cuando se produce una absorción de estas características. Además, por otra parte, señalaba que bueno, que BBVA no tenía un perfil tan centrado en las pymes y Sabadell sí, y que quería profundizar en cuota de mercado en este segmento del sector de la banca española. Indicaba expresamente pues, que se producirían unos 850 millones de sinergias anuales en torno a sinergias de coste y de fondeo. Y bueno, pues esto es lo que al final hace que los márgenes de la banca, en este caso, pues pudieran crecer, viéndose beneficiados pues los accionistas de ambas bancas y también el Estado en forma de impuestos, pero viéndose perjudicado por otra parte la clientela de los bancos y, eh, y además los trabajadores, algunos de ellos que se verían afectados por esta operación de OPA hostil. En definitiva, por resumir la cuestión en unas cuantas pinceladas, BBVA ha lanzado una OPA y posteriormente, ante el rechazo de la directiva de Sabadell, una OPA hostil para integrar Sabadell en su estructura. Existen unas probabilidades prácticamente nulas de que esta OPA hostil se transforme en realidad, principalmente porque los principales actores políticos se han opuesto de manera tajante a esta OPA hostil, es decir, ni tan siquiera existe un debate en las esferas políticas para aceptar o rechazarla, sino que directamente se han posicionado en contra. Y asimismo, tampoco queda claro que los accionistas de Sabadell vayan a aceptar la operación con las incertidumbres que se ciñen sobre este proceso. Esto es algo que ya se estaba prácticamente descontando en el mercado, cuyos movimientos no han sido tan exacerbados como en anteriores jornadas, sobre todo cuando se lanzó la primera OPA que buscaba el consenso de la directiva. Aquí vemos que Banco Sabadell solo sube un 3%, algo que puede ser habitual en una sesión volátil del IBEX 35, y BBVA bajaba un 6%, quizás reflejando el riesgo de que BBVA adquiera una participación mayoritaria en Sabadell, pero luego no pueda conformar la operación de absorción que pretende realizar por el rechazo explícito del gobierno y particularmente del Ministerio de Economía que preside Carlos Cuerpo. Este sería el resumen y con esto pues vamos a terminar con el vídeo de hoy. Cualquier cuestión que queráis aclarar o cualquier pregunta relativa a esta operación, así como a los inconvenientes y ventajas de la concentración del sector bancario en España, pues estaré encantado de atenderos a través de las redes sociales y así como en los comentarios de YouTube. Sin más, pues me despido. Os doy las gracias por escuchar este vídeo del canal y os pido que si os gusta el contenido le deis me gusta y compartáis con vuestros amigos o personas interesadas en el mundo de la inversión este tipo de vídeos hablando de la bolsa y de otras opciones de inversión. Muchas gracias y que tengáis buena tarde.